Capítulo 2. ¿Quién maneja cuando no miramos? El cerebro no está diseñado para hacerte feliz, está diseñado para hacerte sobrevivir al menor costo de energía posible. Si no elegís qué recordar y qué mirar, tu software de fábrica va a borrar tu presente para proteger tu pasado. Para entender cómo opera el piloto automático en tu día a día, a veces no queda otra opción que transformarse en un arqueólogo doméstico. Hay que animarse a abrir los cajones cerrados, a revolver las cajas olvidadas y a mirar de frente los objetos que arrastramos en el tiempo. Hace unas horas, movido por un impulso extraño, me acerqué a un rincón de mi casa. Había un bolso de color violeta que llevaba un tiempo guardado, quieto, acumulando el silencio de los meses. Lo abrí. Adentro descansaba una carpeta negra. Para el robot biológico, una carpeta vieja dentro de un bolso violeta es solo un contenedor de papeles aburridos, burocracia vencida y trámites archivados. Pero cuando tenés la cámara de la conciencia encendida en alta definición, te cuestionas si realmente existen los accidentes domésticos. Esa carpeta no era un archivo de papeles, era una radiografía perfecta de mi destino. Era un mapa de sincronías puras esperando el milisegundo exacto para ser descifrado. Lo primero que saltó a la vista al abrir las hojas de plástico fue un viejo pagaré. No era un documento comercial común, era un compromiso que me había firmado a mí mismo decretando de puño y letra una cifra de abundancia para mi futuro. Al lado, como si el algoritmo de la realidad se me estuviera riendo en la cara o me estuviera guiñando el ojo desde el futuro, apareció un viejo volante publicitario de papel satinado que recogí de la calle años atrás. Anunciaba una conferencia sobre cómo entender los mecanismos del subconsciente humano para un viernes 11 de mayo, la mismísima semana de mi cumpleaños de aquel año 2018. ¿El título del evento impreso en letras grandes? Véndele a la mente, no a la gente. Me quedé helado mirando la mesa. Ahí estaba yo, guardando ese volante explicativo justo al lado del decreto de mi propia abundancia, sin tener la más mínima noción de que años después estaría usando esa misma mesa para escribir estas líneas sobre cómo hackear la simulación. Toparme con ese bolso hoy no fue una casualidad, fue un acto puro de sincronicidad. Ese instante exacto donde el mundo físico se alinea de forma brutal con los procesos invisibles que llevas por dentro. Mi mente consciente no estaba buscando ese pagaré, pero mi subconsciente me llevó directo hacia él. Fue la primera gran señal. Y las señales no se quedaron encerradas en el bolso. Siguiendo esa misma vibración de arqueólogo, esa curiosidad que se te despierta en el cuerpo cuando empezás a sospechar de la realidad, me acerqué a un mueble del comedor. Arriba había una caja de madera, de esas tipo adorno, que estuvo ahí toda la vida. La abrí. La sincronicidad me pegó el segundo cachetazo del día. Al remover la tapa, como si alguien hubiera acomodado las piezas de un rompecabezas para que yo las descubriera en este preciso instante, aparecieron 3 elementos ordenados, una lapicera misteriosa de trazo firme, un tarrito de acrílico de color violeta y una vela con el número 7. Para el robot biológico de cualquier persona, encontrarse una lapicera vieja, un tarro de plástico y una vela usada en una caja de adornos es una distracción ordinaria. Basura doméstica, pero para la conciencia que está despertando, era un mensaje cifrado en alta fidelidad. El sistema me estaba poniendo las herramientas sobre el mantel antes de que yo supiera cómo iban a encajar en el diseño final. El 7 de mi nacimiento, el violeta de la transmutación y un instrumento de escritura latente. El barro del subconsciente y los baches de memoria. Sin embargo, excavar en el subconsciente no es un paseo de turismo espiritual. Cuando removes la tierra, lo primero que salta no es la luz, es el barro. Al seguir hurgando en el fondo de esa carpeta negra, mis dedos tocaron 2 plásticos rígidos, fríos, que me hicieron temblar las manos. Los saqué a la luz. Eran 2 fantasmas materiales. La licencia de conducir de mi madre del año 1987 y la vieja cédula verde de un auto del año 2014. Esa cédula verde representa un hito de dolor en mi historia familiar. Fue el primer auto que pudimos comprar con mi hermano, un logro que debió ser puro orgullo. Pero el dinero para comprarlo provino de la venta de una casa de mi madre, una transacción que nos trajo muchísimos disgustos, peleas y dolores de cabeza. Esa venta fue el detonante exacto, el punto de quiebre donde comenzó una etapa extremadamente oscura, densa y pesada para toda mi familia. Al sostener ese plástico verde en la mano, sentí un nudo físico en el estómago. La maquinaria de mi cerebro volvió a encender la pantalla en alta definición y mi mente consciente chocó contra una verdad médica y psicológica aterradora, un fenómeno del que las neurociencias vienen hablando hace tiempo. Tenemos baches de memoria gigantescos en los años de sufrimiento. Hice el ejercicio de recordar. Descubrí que de esa etapa oscura de mi vida casi no tengo recuerdos detallados. Sé lo que pasó a grandes rasgos, pero los días de corrido desaparecieron de mi cabeza. Guardaba en esa misma carpeta, por ejemplo, la entrada de un show al que fui con una novia con la que estuve en pareja durante 7 años enteros,
pero soy absolutamente incapaz de recordar qué pasó esa noche, de qué se rió, cómo iba vestida o qué cenamos después. 7 años de rutina disueltos en la nada. Acá entendí que el cerebro te borra el casete por 2 motivos distintos, pero con el mismo fin. La trampa de la monotonía. En una relación larga, cuando los días se vuelven predecibles, el sistema enciende el piloto automático. Asume que ya no hay nada nuevo que aprender y simplemente deja de grabar los detalles para no gastar batería. La cicatriz del trauma. El cerebro graba el hito del dolor a fuego, como la venta de esa casa, para que aprendas a evitarlo en el futuro, pero borra toda la rutina que lo rodea para que tu estructura no colapse bajo el peso de la angustia constante. Te deja la herida visible, pero te borra la película de lo cotidiano. Subrutina, automatización de autopista. Para entender este mecanismo fuera del territorio del dolor, pensá en una experiencia exacta que a todos nos pasó alguna vez al ir al volante. Vas manejando por la ruta. Kilómetro 150. De repente, parpadeas, miras el cartel verde al costado del camino y te das cuenta de que pasaste el peaje, 2 salidas y 3 pueblos intermedios. No tenés el más mínimo recuerdo de los últimos lugares por los que pasaste. Tu mente consciente estaba en otra simulación, pero el vehículo no se chocó. Alguien mantuvo la distancia con el camión de adelante, leyó las señales de tránsito y esquivó un bache. ¿Quién manejaba mientras vos estabas ausente? El título de este capítulo no es una metáfora poética, es una descripción quirúrgica de tu biología. Acabas de ver al robot biológico tomando el timón del vehículo en segundo plano. La respuesta a este enigma es puramente biológica y matemática. El cerebro no está diseñado para hacerte feliz, está diseñado para hacerte sobrevivir gastando la menor cantidad de energía posible. El cerebro humano representa apenas el 2% de nuestro peso corporal total, pero consume casi el 20% de la energía metabólica de todo el cuerpo. Grabar la realidad en alta definición, procesar cada aroma, registrar cada cara, cada esquina y cada conversación cotidiana consume una cantidad de glucosa y oxígeno brutal. Por eso, cuando entras en una rutina larga y repetitiva, el cerebro activa el modo ahorro de batería milisegundos antes de que te dé cuenta. El costo metabólico de tu mente. Para entender por qué a veces nos sentimos tan agotados y otras veces tan lúcidos, hice una comparativa de rendimiento entre los 2 modos de operación de nuestro sistema. Quiero que analices el costo metabólico de cómo estás procesando tu realidad hoy. Primero, tenemos el modo piloto automático, o lo que yo llamo el robot. Es un modo de consumo mínimo. Es eficiente, pero peligroso. Funciona en baja definición, apagando los detalles cotidianos para ahorrar energía, lo que crea esos famosos baches de memoria de los que hablábamos. Su combustible es el miedo y la supervivencia. Está diseñado para repetir rutas neuronales conocidas. Puedes vivir décadas enteras en este modo, pero nunca vas a salir del bucle. Por otro lado, tenemos el modo atención plena, o modo consciencia. Este modo tiene un costo metabólico muy alto. Genera picos de energía en la corteza frontal. Su cámara está configurada en alta definición, registrando el presente con nitidez milimétrica. En lugar de repetir hábitos, activa la neuroplasticidad para romper circuitos viejos y crear conexiones nuevas. Su combustible no es el miedo, sino la elección consciente. El problema es que este modo es limitado, agota tus reservas rápidamente y requiere entrenamiento. Como muestra la tabla, tu robot biológico apaga la cámara de vídeo de alta fidelidad y enciende el piloto automático para que los días pasen sin gastar recursos. Pasamos por los lugares sin estar ahí porque la maquinaria biológica decidió, milisegundos antes, que no era necesario gastar glucosa en registrar lo conocido. ¿Cuándo sí se enciende la cámara en alta definición de forma automática? Cuando aparece el peligro, el miedo o el dolor bruto. El sistema de supervivencia necesita grabar el trauma con lujo de detalles, con colores nítidos y sonidos chillones, para que aprendas a evitar esa situación peligrosa en el futuro. Pero mientras estás sumergido en esa atmósfera densa y dolorosa que dura meses o años, tu cerebro entra en un estrés metabólico tan alto que, para protegerte del desgaste total, borra el entorno ordinario. El piloto automático te disocia de la rutina para que la estructura no colapse. El programa de eyección y el ataúd de goma. Recordar mi propio pasado, esa etapa oscura que arrancó con los disgustos de la casa vendida en 2014, me llevó inevitablemente a rastrear uno de los dolores más profundos de mi juventud y a la tragedia que azotó a la familia de aquella novia de mis 7 años de bache mental. Su padrastro, a quien ella amaba y respetaba como a un verdadero padre, y sus hermanas, padecían la enfermedad de Huntington. Es un trastorno genético, degenerativo, brutal. Una condena silenciosa que desfigura el cuerpo con movimientos involuntarios y va apagando la mente día a día, que va desgastando el cuerpo y la mente de forma lenta pero implacable ante los ojos de los que aman. Yo era un pibe joven,
Ver ese nivel de sufrimiento humano, esa decadencia diaria y la impotencia de no poder arreglar nada, me superó por completo. En el peor momento de la enfermedad, cuando las papas más quemaban, me alejé. Durante muchos años cargué sobre mis hombros con el peso muerto de la culpa por esa huida. Me juzgué como un cobarde. Hoy, encendiendo la linterna de la consciencia sobre esa carpeta negra, lo veo con la claridad del programador. Ante una amenaza emocional extrema que supera tus recursos, el sistema nervioso central elige de forma autónoma entre 3 comandos básicos: pelear, paralizarse o huir. Mi distanciamiento no fue un acto de crueldad planeado lógicamente por mi esencia. Fue mi software biológico activando el programa de eyección de emergencia para proteger mi propia estructura de un colapso psíquico definitivo. El piloto automático te aleja de lo que te quema cuando todavía no sabes cómo apagar el incendio. Salir del modo automático y empezar a despertar duele, porque implica transformarse en el arqueólogo de tus propios dolores. Implica hacer despierto lo que experimenté hace poco en un sueño sumamente vívido y visceral. En el sueño, yo removía la tierra con mis propias manos. Podía sentir el olor rancio de la humedad con tintes fétidos, un rechazo físico que me revolvía el estómago, pero seguía escarbando hasta que llegaba al fondo de la fosa y tocaba la madera de un ataúd donde descansaba mi abuela materna, la mujer que fue una verdadera madre para mí en esta vida. Para escribir una nueva historia y tomar las riendas del tablero, primero hay que animarse a bajar al sótano, oler la humedad y toparnos de frente con los duelos tapados, las culpas archivadas y los fantasmas que el cerebro bloqueó en el pasado a través de microdecisiones de olvido para que pudiéramos seguir caminando. Pero ese sueño me dejó la clave de oro de todo este libro, la línea de código definitiva para hackear el pasado. En el plano físico y material, un ataúd es de madera rígida, pesada, fría y maciza, representa un final cerrado, una sentencia inmodificable. Sin embargo, en mi sueño, al tocarlo con mis manos conscientes, descubrí algo revelador. El ataúd era de goma y se doblaba. Para mí, esa es la certeza profunda que descubrí cuando me hice la pregunta de quién manejaba cuando no miraba. Las estructuras del pasado que creía rígidas, las culpas por haber huido de la enfermedad, los disgustos de la casa vendida en 2014 y los dolores que parecían tallados en piedra de forma inamovible, en realidad son flexibles. Si te animas a bajar al sótano, a mirar de frente el dolor y a tocarlo desde la presencia real del adulto que sos hoy, el pasado se dobla, se moldea y se transmuta. La maquinaria biológica tomó las decisiones en milisegundos para que llegaras vivo hasta el día de hoy, pero a partir de este milisegundo, el que decide el rumbo de la historia sos vos. Reporte de la interfaz en el mundo real. Y si te quedan dudas de que la simulación tal vez funciona bajo estas estructuras que te estoy mostrando, y te devuelve las señales precisas cuando decidís doblar la supuesta rigidez del pasado, mira lo que me pasó un rato después de cerrar esa carpeta negra. Estaba en el comedor cuando el nene de mi mujer se me acercó con el celular en la mano. De la nada, sin tener la más mínima idea de la tormenta de recuerdos y la arqueología mental que yo venía de remover en silencio, me mostró un vídeo cualquiera de TikTok. En la pantalla, la cámara enfocaba un objeto de color verde común y el filtro que se le aplicaba transformaba ese color verde en vivo en un color violeta brillante. Me quedé mudo en el centro de la habitación. Sentí que la simulación me estaba tirando la evidencia en la cara. Fue imposible no interpretarlo como una confirmación simbólica de lo que acababa de ocurrir en mi mente. Como la lente de la consciencia despierta agarra el verde de la vieja cédula de la escasez del 2014 y lo convierte en el violeta de la transmutación presente. A esas alturas, me resultaba cada vez más difícil creer que todo fuera un simple capricho del azar. Pero la interfaz no se iba a quedar solo en pantallas digitales. Estaba a punto de desplegar el reporte completo en el mundo real. Inspirado por esa corriente de código que se había despertado, nos alistamos con mi mujer y nuestra bebé de apenas 1 mes y medio de vida para ir a la Catedral de los Santos Justo y Pastor, en la localidad de San Justo. Esas coordenadas geométricas exactas representaban el kilómetro cero de mi propia historia. Allí, en el año 1994, mi abuelo me había sostenido en sus brazos el día de mi bautismo. Al cruzar el umbral de la catedral, fue como si la simulación cantara pistas en tiempo real. El entorno afectó inmediatamente la interfaz de mi mujer. Sus ojos se llenaron de lágrimas y una alegría extraña la invadió. Nos acercamos a la fuente de agua bendita. Mi mujer sumergió sus dedos en la fuente, ungió mi frente, luego la suya y, acto seguido, la de nuestra pequeña hija. Justo en ese milisegundo, las campanas de la catedral empezaron a sonar con una fuerza ensordecedora. Para el robot biológico, fue una simple coincidencia horaria. Para el programador que estaba observando la consola, fue una alerta del sistema, usuario detectado. Coordenadas correctas. Seguimos caminando por la nave central de la catedral. De la nada, una señora salió del fondo del templo,
Se nos acercó y me miró fijo. ¿Querés bautizar a tu bebé acá?, me preguntó espontáneamente. Me quedé helado. La probabilidad matemática de que una desconocida te ofrezca un turno de bautismo de forma directa en el mismo templo donde vos fuiste bautizado 32 años atrás, sostenido por el abuelo que hoy ya no está, es ridícula. Le pregunté cómo eran los trámites y me respondió que justo desde ese mismo día se empezaban a otorgar los turnos para la semana entrante. La interfaz me estaba poniendo la opción de aceptar términos y condiciones directamente en la pantalla. Salimos de la catedral con la cabeza revolucionada y cruzamos a la plaza de enfrente, donde había una feria artesanal. Caminamos unos metros y mi atención, ya completamente despierta, fue atraída por un cartel con un mate gigante colgado en un poste de alumbrado público. Al mirar el cartel, noté que apuntaba en línea recta hacia la catedral, dejando ver desde esa perspectiva exacta una parte del techo de la iglesia que es de color verde en su totalidad. El mate, nuestro ritual doméstico de atención plena, funcionaba como un vector geométrico que me obligaba a mirar el templo bajo una nueva luz. Poco después, mi mujer vio una bufanda de Argentina y decidió comprarla. Le preguntó el precio a la vendedora. 6.500 en efectivo, dijo la mujer. Mi esposa le comentó que prefería pagar por transferencia. Ah, si es por transferencia te tengo que cobrar un poquito más. Lo dejamos en 7.000, dijo. El número 7 brilló en mi consola mental. Nací un 7 de mayo. El sistema operativo arrojaba mis parámetros básicos de fábrica en un ticket cotidiano. Al regresar a casa, el impulso me llevó directo de vuelta al álbum de fotos de 1994. Necesitaba auditar los archivos originales de mi bautismo. Y fue ahí donde el código se mostró con una crudeza que me dejó sin aliento. Al ampliar la mirada sobre una de las fotos donde estoy en el centro, flanqueado por mis abuelos, descubrí un detalle que me había pasado totalmente por alto durante 3 décadas. En el fondo de la imagen, ingresando a la iglesia, había una mujer vestida con un suéter verde. En la foto, yo, siendo un nene de 3 años, tenía la mirada clavada exactamente en ella. El color verde funcionaba como un resaltador de sintaxis en un texto de programación. Desesperado, pasé a la siguiente página del álbum y encontré otra foto de entrecasa de la misma época de mi bautismo. Aparecía yo, sonriendo a la cámara, usando una gorra verde. El marcador de color del vídeo de TikTok, el verde transmutándose, había estado guardado en el álbum familiar durante 32 años, esperando que mi software actual estuviera listo para leer el script completo. ¿Qué significa todo esto? ¿Es solo un entramado de casualidades divertidas para contar en una cena? Si dejamos que el robot biológico responda, sí. Pero si recuperamos los privilegios de administrador, entendemos que quizá las sincronicidades no son eventos pasivos para quedarse flotando en el asombro. Son indicadores de ruta, flechas que la simulación te dibuja en el mapa para que tomes decisiones conscientes. Hablando con mi mujer, decidimos ejecutar el comando en base a estas señales. No solo vamos a bautizar a nuestra hija bajo el mismo techo donde mi abuelo me sostuvo en sus brazos en 1994, sino que también tomamos la decisión de casarnos por iglesia ahí mismo. Al unir mi origen, el presente con mi esposa y el futuro de mi hija en las mismas coordenadas espaciales, rompimos el bucle del tiempo lineal. Creamos un punto de restauración consciente en nuestro sistema. Demostramos que, a través de la lectura atenta de las sincronicidades, poder reescribir tu script familiar, tomar el control de la consola y cambiar el rumbo de tus decisiones para siempre. El pasado que creía rígido se dobló y se transmutó. La terminal sigue abierta. El presente es el único compilador real. Y yo acabo de escribir una línea de código diferente. Ejecutando comando. Reescritura de script. Mientras termino de escribir estas líneas, estoy acá, sentado frente a mi mesa. Delante de mí hay un mate y un paquete de cigarrillos. Son mis hábitos de siempre, los mismos que consumí en piloto automático durante los baches de memoria de los últimos años. Pero hoy es diferente. Hoy, mirar detrás de ese espejo me obligó a encender la cámara en alta definición. Miro el humo del cigarrillo y sigo su geometría exacta en el aire. Observo el agua del mate caer y siento cómo la madera empieza a tomar temperatura. Ya no soy un pasajero dormido dentro de mi cuerpo. Estoy presente, habitando el milisegundo. El piloto automático no se destruye con teorías, se hackea transformando la rutina de siempre en un acto de observación consciente. Si yo puedo doblar el ataúd de goma en mi mesa hoy, vos podés empezar a mirar quién maneja tu vida cuando crees que nadie está mirando.